Señor lanzaguizantes Bellido. Ese soy yo, doctora Tatiana. Dígame por favor, ¿cómo se encuentra mi esposa y mi bebé? Felicidades, señor Bellido. El bebé nació correctamente, sin ningún daño detectado. ¿Puedo entrar a ver a mi esposa? Claro, puedes pasar a ver a tu esposa, señor Bellido, solo ten cuidado, que está un poco delicada. ¿Dónde se encuentra la habitación de la señora Girasol Fernández? Pero si es el gobernador general Norland, uno de las 7 estrellas. ¿Qué estás haciendo por estos lugares como este, gobernador general Norland? Por favor, no vengo aquí para dar explicaciones y perder mi tiempo. Quiero saber, en dónde está la habitación de Girasol Fernández, ahora mismo, porque es urgente. Bueno, el cuarto se encuentra lleno hasta el fondo doblando a la izquierda, y allí encontrará la puerta 213. Muchas gracias por la cooperación. El bebito ha salido idéntico a mí, y muy bonito por cierto. ¿Cómo pretendes llamar a nuestro lindo hijo, amor mío? Aún no sé qué nombre ponerle, amor. Oye, espera, ¿pero qué estás haciendo con una de esas armas en este lugar? Vamos, por favor. Espera.
espero llegar a tiempo para evitar un posible desastre. Lanx Studios presenta. Gobernador General Norland, tranquilo por favor. Ya estamos aquí, para hacernos cargo sobre este tema con imitadora. Déjala a la pobre, nosotros nos vamos a encargar de ella. Maldición. Si no fueran por ellos, ya te hubiera matado con mucho más disparos. No mereces vivir, traidora de porquería. Pero, esto no se va a quedar así. Maldita. Apártate, Norland, nos la vamos a llevar. Tranquila, amor, todo va a estar bien. Los policías ya están afuera, solo hay que quedarnos aquí, y esperar que todo se calme. No puede ser, pero si eres tú, Norland. ¿Qué estás haciendo aquí mismo, si supuestamente estabas en otro lugar lejano? ¿Por qué tan sorprendidos, tíos? ¿Tanto me han extrañado, por andar desaparecido en otros lugares? No es eso, Norland, lo que pasa, es que me sorprende que usted esté por estos lugares, si supuestamente no estaba en el país. No se preocupen, es algo que puedo comprender, ya que soy un hombre muy ocupado. Pero esto no es el propósito en la que he venido. Les voy a entregar un dispositivo que detecta amenazas, y quiero que esto le pongan de collar a mi primo. Mi primo será una pieza importante para este gobierno. Tienen que mantenerlo seguro, porque será perseguido por bastantes enemigos, y este collar me mandará un mensaje cuando estén en peligro, y yo iré para protegerlos. Su seguridad es primero, tíos. Deben mantenerse protegidos, frente a estas amenazas. Y lo más lamentable, es que esto será de por vida. ¿Pero por qué tenemos muchos enemigos, si nosotros no hemos hecho ningún daño a nadie, o a alguien en particular? No lo sé, tío, pero deben de estar atentos a todo momento, porque lamentablemente les tocó vivir de esta manera tan cruel. Por eso, les digo todas estas cosas para que estén en alerta, porque como ya saben, lamentablemente les tocó vivir esta vida de peligros.
Yo me tengo que ir, no tengo mucho tiempo. Quiero que estén bien, tíos. Sigan las instrucciones, y váyanse del país si es posible. Lanx. Espera, ¿pero qué acabas de decir? Nuestro granjito se llamará Lanx. Y el significado de su nombrecito será algo muy bonito. Como un guerrero hasta el final. Realmente me parece un gran nombre, mi amor. Vamos a cuidarlo mucho, le haremos un niñito fuerte y valiente. Es muy agradable tomar un rico jugo de café, en pleno día soleado. Oye amor, ¿te encuentras bien? No es nada, amor, solo tengo un poco de miedo. Pero amor, ¿por qué andas con miedo, si todo está normal y tranquilo por aquí? Lo que pasa es que aún me acuerdo las palabras que nos dijo nuestro sobrino, y no sé, desde ese día, he tenido muchos temores y no estoy tranquila. No pienses en esas cosas, más bien, debemos estar en calma y tranquilos, porque si llegase a pasar algo, también tenemos la protección de nuestro sobrino, gracias a ese dispositivo que nos dio en el hospital. Eso ya lo sé, pero siempre hay un temor, que en cualquier momento nos van a atacar. Amor, no te deberías preocupar tanto, vas a ver que todo estará bien, y nada malo va a pasar. Intento no pensar en eso, pero el temor es tan grande que no sé si puedo estar calmada con un dispositivo. Solo intenta tranquilizarte, ya no pienses en eso por favor. Creo que mejor iré a ver a mi hijito, quiero ver si está bien en su cuarto. Está bien amor, pero ya tranquilízate por favor.
Desde que mi sobrino dijo sus palabras, ya no puedo estar tranquila sin ver a mi hijito. Y más temor me da en dejarlo solo en su cuarto. Hola, mi pechochura, ¿qué estás haciendo aquí solito con tus juguetes? Oiga, mi señor gobernador Norland. ¿Qué me cuentas, Jimena? Creo que teníamos pequeños problemas en la casa de la familia Bellido y no parece nada agradable. No puede ser, esto no debería estar pasando ahora. ¿Dónde están los refuerzos que supuestamente tendrían que venir? No deben de matar al pequeño, y están a punto de hacerlo. Creo que tendré que intervenir. Espera, ¿y esos pasos? Si habláramos de la vida Roma, estaríamos siendo muy egoístas y ofensivos contigo, gobernador Norland. Aparte, a los tiempos te vuelvo a ver por aquí. ¿Para qué veniste a este lugar y abandonar Italia? No me digas que es por este bebé tan peculiar. Javier, ya sé que me conoces a la perfección en estos temas de luchas, pero deja a ese bebé en paz.
Si quieres a alguien con quien experimentar, puedes buscarme a mí, en su lugar de él. Pero a ese bebé lo dejas en paz, porque él no hizo ningún mal para que lo asesinen a tan temprana edad. Es una pena, pero a este niño lo necesitamos muerto. Este en el futuro nos arruinará a todos, incluyendo a los tuyos. Aún así, ¿lo quieres vivo a este bebé? Javier, por favor, deja a mi primo de una maldita vez. Para tu información de pacotilla. Tendrás que matarme antes de tener a tu pequeño bebito. Jimena, ¿me puedes oír? Claro, gobernador Norlaban, ¿cuál es la situación? Estamos en alarma anaranjada, y quiero que llames a los militares de élite, porque necesitamos refuerzos urgentemente. Pero qué carajos. ¿A dónde crees que vas? Maldición, tengo que cambiar de ruta. Se está escapando el desgraciado. Este zombie sí que es muy astuto. Pero no por mucho. Espera un momento. ¿Pero qué había en esta cesta para que el zombie esté corriendo? ¿Dónde se cayó? Espera un momento. Adentro había un bebé. No puede ser, pero ¿qué he hecho?
Este bebé está perdiendo mucha sangre por el golpe con la piedra. No te preocupes, yo les llevaré al hospital. Oye Natalix, ¿en dónde están mi primo y los demás? Todo está en orden, gobernador. Solo se lo llevaron, porque sufrió unas pequeñas heridas. Me alegra mucho al saber esa noticia. Oiga, gobernador, ¿se encuentra bien? Estoy bien, no te preocupes por eso. Solo que ando decepcionado, porque no logré salvar a mis tíos. Lo lamento mucho, mi gobernador. Al parecer, he llegado antes de tiempo. Esto se pondrá divertido.